Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a estas charlas que tenemos en la librería Bonilla. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión me acompaña Ángeles Eraña. Ángeles, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Ángeles, cuéntanos primero cómo llegaste a la filosofía. A la filosofía es una historia, como todas, de accidentes. Entonces, pues, en la prepa, realmente fue en la prepa que tuve un muy buen profesor de filosofía cuando estaba en el último año de la preparatoria. Y me encantó, o sea, además me puse, o sea, en mis clases había tareas, entonces mi mamá había empezado a estudiar filosofía. Y entonces me acuerdo que tenía una biblioteca increíble de filosofía. El libro que más me impresionó en aquella época fue La Paideia. Que en una tarea sacó mi mamá La Paideia y yo vi ese libro así que, wow, yo esto quiero hacer en la vida. Y así me fui después un año a viajar y en el viaje me dediqué a leer, sin darme cuenta, filosofía. Digo, leía autores que han escrito literatura y filosofía, ¿no? Como Rousseau, Voltaire, filósofos. Y pues me gustó muchísimo. Entonces cuando regresé ya no tenía ninguna duda y lo primero que empezó a entrar. Y luego, claro, uno tiene ahí tus momentos de crisis, ¿no? Pensé que la iba a abandonar. Y así, como filósofo. Ok. ¿Y luego poeta? Pues sí, eso es una cosa nueva en mi vida. Siempre me gustó mucho la poesía, siempre, aunque hubo una larga época de mi vida que ni siquiera leía, por pues, cosas que pasan, ¿no? Tener hijos, publicar artículos académicos, te quita mucho tiempo, bueno, o te da otro tiempo, te pone en otro lugar del tiempo. Y entonces, pero desde muy joven me gustaba y en algún momento conté que yo tuve un novio que era poeta y como que él me acercó más, pero también me daba mucha inseguridad de escribir poesía. Es muy difícil. Y bueno, de pronto decidí que me iba a dar el permiso, porque siempre tuve la inquietud, escribía, rayoneaba cosas, por ahí tengo cuadernos, pero nunca me atrevía como a mostrarlo, ni siquiera a mis amistades. Y este libro, de hecho, lo mostré muy poquito antes de ver si se publicaba, porque me daba cierto temor, ¿no? Enfrentarme. El mundo de las y los poetas es un mundo muy celoso, como todos los demás, académicos, de los filósofos. Y entonces quererte meter es un poco entrar por la puerta trasera y me daba cierto susto, pero la verdad es que estoy muy contenta porque además cuando lo escribí, es que lo quiero compartir. O sea, no me importa, a lo mejor no sigo las reglas, pero tengo algo que decir, es una historia que quiero contar. Me parece que está bien contada. Entonces, pues se lo presenté aquí a Juan y me dijo, va, órale, y salió. Con ayuda de Andrés. ¿Y cómo nace el libro? Crónica de una abdicada obstinación? En realidad es que es el segundo libro que escribo que no es de filosofía propiamente dicha. Y el primer libro era como es una suma de pensamientos que todavía no tienen cabalmente la forma de la poesía, no son poemas. Y entonces después de ese libro dije, pues ahora sí me voy a lanzar a experimentar poemas. Y vino la pandemia. Y durante la pandemia tuve una historia de amor, de amor. Y me dio por narrar esa historia, que además no era solo esa historia, sino era un poco mi historia en la pandemia, que sí estuvo muy atravesada por esa, y por mi relación con mis hijas, no estar encerradas las tres, lo que eso involucró, la percepción del tiempo, por ejemplo, ese es un tema que siempre me ha importado y que siempre está presente en mi pensamiento y que también está en este libro. Entonces empecé a contar, ¿no? en poemas mi vivencia de la pandemia y después lo puse. Y dije, mira, sí hay una historia aquí contada, ¿no? Y entonces fue así como surgió y como se hizo. Y era un poco en las tardes, yo siento que durante la pandemia tuvimos mucho tiempo para hacer muchas cosas, algunos, ¿no? Pero yo sí tuve la suerte de tener mucho tiempo, entonces me daba chance de hacer mi trabajo académico y al mismo tiempo escribir porque para mí escribir poesía o escribir literatura es algo que hago muy gozosamente, es algo que disfruto un montón, que realmente lo hago porque me gusta.
porque hay cosas que quiero decir de un modo que no sea tan formal. La filosofía sí te pone como un corsé, ¿no? Te obliga a decir las cosas de cierta manera. Y ahora lo que quiero es experimentar, usar este lenguaje para hacer filosofía, ¿no? Y romper ya de plano como todas las reglas que hay, a ver si sale. Son interesantes porque además, bueno, el libro me gusta el asunto de que además juegas con estas partes que son dentro de tu historia, funciona perfectamente en el asunto del, tanto de la filosofía, de repente parecen algunos silogismos, ¿no? Como del idioma, ¿no? O sea, le juegas a la postilla, la rúbrica, sí, entre paréntesis. Y entonces queda un libro como muy redondito en muchos aspectos, ¿no? Y eso es muy, muy agradable de leerse. Y bueno, tú ya lo contaste, pero yo te iba a preguntar, porque sí, tú lo lees y te cuenta una historia de amor y desamor. Sí. La poesía es para hablar de amor y desamor. No creo que solamente para eso. Yo creo que sirve para hablar de cosas. Hay poesía de la vida ordinaria, hay poesía, por ejemplo, hay muchas mujeres poetas que escriben sobre sus experiencias interiores, que no necesariamente son de amor, ¿no? A veces son de pensar en Pizarnik, que es el dolor. Y bueno, si pensamos que el amor atraviesa todo nuestro quehacer, pues puede ser, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que la poesía sirve para hablar de casi cualquier cosa, ¿no? Y yo la usé, en realidad este libro no es solo sobre amor, ¿no? Porque hay esto, hay mucha reflexión sobre la percepción del tiempo, sobre todo, ¿no? O sobre mí misma, quién soy, mi propia subjetividad, ¿no? Quién quiero ser, quién soy, cómo me miro, cómo me vivo a mí misma. Y es lo que te iba a decir, si hay una reflexión sobre ti y el Sí, paso del tiempo, ¿no? Sí. Esta parte donde dices que eres pliegues, sí, por ejemplo, ¿no? O sea, el paso del tiempo y además, bueno, eres tú y tu condición. Y como dices, bueno, finalmente en pandemia, y la pandemia fue muy productiva para mucha gente, sí. pero cuando lo que escribes en la pandemia termina en un libro, pues es todavía mejor, ¿no? Sí, sí, tuve mucha suerte, la verdad es que sí. Y para mí la pandemia sí fue un momento muy reflexivo en muchos niveles, ¿no? O sea, como que lo que me permitió, como tenía tanto tiempo, porque muchas veces para mí como recorrer la ciudad es agotador, ¿no? Y entonces te quita tiempo para sentarte a hacer otras cosas. Y entonces como que tuve la oportunidad de mirarme a mí misma mirando y, por ejemplo, pensar más la relación con mis hijas, pensar un poco cómo he vivido hasta ahora. Tuve también un problema ahí de salud y también hablo un poco sobre eso hacia el final, ¿no? De cómo se me marcó, ¿no? Cómo quedó marcado en mi cuerpo, en este problema que tuve. Entonces, sí, fue un momento para mí no solo productivo, sino muy reflexivo, muy de interiorizar cosas. Y para mí sí fue transformador en el sentido de que sí pensé que yo quería cambiar mi manera de habitar el tiempo, porque creo que lo he vivido con mucha prisa. Y de pronto fue así como si, bueno, si puedo vivir corriendo menos, también es una manera de ponerle resistencia a este sistema capitalista que nos arrasa, ¿no? Y nos hace correr todo el tiempo. Y es como decir, es un modo muy individual de resistencia, pero también es un modo de resistir, ¿no? Empezar a hacer que el tiempo se ralentice, se vuelva un poco más lento, ¿no? Y ese es un poco también el ejercicio que hago acá, ¿no? Tratar de decir, vámonos más despacito, vámonos disfrutando, viviendo, tratando de estar, ¿no? De estar donde estamos. Y que además, bueno, pues implica, todo esto implica el tiempo de sentarse a vivir, sí, a reescribir, a cambiar, sí, ¿no? Porque no, todos sabemos que no es, ya quedó. No. No, y luego también publicas y te das cuenta, podría reescribir, ¿no? Y podría repensar, pero también, o sea, y ese equilibrio entre decir, ya está, o le sigo, te puedes seguir a toda la vida revisándolo. Toda la vida. Entonces yo ahí sí, en mi filosofía soy más exigente conmigo misma, o sea, como que me da más susto, ¿no? Porque es un poco lo que decía al principio, yo creo que también hay gremios, ¿no? Y cuando no perteneces, puedes ser un poco más audaz y decir, bueno, pues ahí va, ¿no? Al fin que no se trata de pertenecer, se trata de
hablar, ¿no? De decir, de compartir lo que quieres decir. Y se trata también de un placer muy ególatra. Es ególatra, sí, ¿No? tiene una dimensión muy, muy narcisista, Sí. ¿no? Pero yo creo que el escribir es una, en general, Sí. es muy narcisista. Y publicar más. Sí, publicar más. Hay una filósofa que se llama Laura Llevado, la que dice que el género más narcisista de todos es la epístola, ¿no? Entonces, las cartas de amor, ella dice, ¿no? Las cartas de amor nunca están dirigidas a la otra persona, siempre están dirigidas a ti mismo. Y creo que tiene un punto muy interesante ahí, para pensar muy profundamente. Y claro que lo hay, pues sí, ¿no? Y también yo creo que este acto como muy narciso, pero también hay como unas ganas de decirle al mundo, pues hay una cosa, se pueden vivir bien una serie de cosas que a veces nos pueden, que nos duelen, ¿no? Por ejemplo, hay poesía que leo y que no veo, sí es cierto que hay esa dimensión, pero que al mismo tiempo es una necesidad, ¿no? Yo pienso, justo, es que ahora tengo a Pizarrín que hay conmigo y pienso mucho en ella, ¿no? Como realmente cuando escribe, o Gloria Gertz, ¿no? Cuando escriben, sí tiene esa dimensión, pero tiene al mismo tiempo una dimensión de una necesidad de expresar, decir, comunicar, y en el fondo las relaciones humanas están hechas de comunicación, buena, mala o regular, ¿no? Entonces, también es un modo de relacionarte con el mundo y con las otras personas. Y además es una forma muy importante de desnudarte sin tener el pudor. Sí. A mí me lo han dicho, oye, no, pues esto sí ya es como, no, te muestras completa. Digo, no, ¿qué va a pasar? Lo más que puede pasar es que te digan, está horrible, bueno, pues ni modo, o sea, es parte de lo que soy. Y no puedo ser algo bello siempre, ni para todo el mundo. Entonces, es como también ponerte ahí, ¿no? Exponerte, ¿no? Exponerte, estar dispuesta a entregarte, que para mí, por ejemplo, eso también es lo que es el amor. Entonces, la escritura tiene como el amor tiene una dimensión súper narcisista y tiene una dimensión de entrega absoluta, ¿no? Y es como el ir y venir entre esas dos cosas lo que nos permite seguir produciendo libros y haciendo una serie y seguir viviendo, claro, ¿no? por supuesto. Por supuesto. Seguir produciendo libros. Entonces, tu primer libro, por lo que cuentas, que no sé, es filosofía, vendría a ser como una especie de aforismo. Sí, son como Carlos López Beltrán, una colega, amigo y poeta, decía que eran como microensayos, pero tienen un lenguaje ya poético. No son poemas, pero ya tienen un lenguaje poético. Creo que es mi primer momento de exploración de esta manera de escribir, ¿no? Que siempre te digo, tengo mis cuadernos, si la gente va a mis cuadernos que he guardado, van a descubrir que hay poemas por ahí, ¿no? Con mucha pena los guardaron y los metí en el cajón, y esto nunca nadie lo verá. Y un día dije, pues, ¿por qué no? ¡Fum! ¿No? Creo que también se requiere como cierto nivel de cinismo, por decirlo, ¿no? Como decir, pues, ¿qué importa? ¿No? Esto soy. Y también de aceptación. Ya, esta soy, aquí estoy. Y ya. Sí. Luego viene la crónica de una aplicada obstinación. Luego quieres cambiar la filosofía a un estilo más poético de escribir. ¿Y qué sigue dentro de tus libros? Pues mira, bueno, estoy escribiendo ahorita de filosofía, un libro, pero ese sí es muy filosófico, formal, porque además la filosofía que hago es en general filosofía muy, muy formal, ¿no? Es como muy estructurada. Pero estoy escribiendo otro libro que es una mezcla entre este y el anterior, que tiene hay ya algunos poemas y hay algunos que son más como pensamientos, no sé cómo llamarle. Y creo que esa nuevo, ojalá sea el libro, es más como recoger lo ordinario,
Ok. No estoy hablando de amor, no, sino es un poco lo que pasa todos los días, la calle, el ruido, los otros, mi relación con la relación con las otras, los otros es algo que siempre me ha preocupado. Pues hablar de eso. Y ahora hay un tema que me tiene obsesionada, así como el tiempo en este y en el anterior, y es el silencio, ¿no? Okay. Entonces, estoy escribiendo mucho sobre el silencio. Y entonces yo espero que eso venga, pero mi proyecto más grande ahorita que viene es un libro que quiero hacer sobre justicia, democracia, libertad, alrededor de estos conceptos y modos de vida, digamos. Pero sí quiero ya introducir un lenguaje más poético, y no solo un lenguaje más poético, sino que quisiera incluso por pedazos meter, no sé, un poema. Hay autoras, por ejemplo, Chantal Meillat, que es una filósofa francesa. ¿Qué es lo que hace en su libro? Yo la admiro muchísimo porque de pronto es un pedacito, es un ensayo, y luego mete un poema, y luego escribe como si fuera un diálogo, y entonces es como, hay un sentido en el que es más difícil acceder al contenido propiamente filosófico, pero al mismo tiempo despierta la imaginación de una manera que yo creo que es necesaria para pensar hoy. O sea, creo que en parte si queremos producir un pensamiento transformador, que creo que es urgente, tenemos que despertarlo y como empezar a jugar con nuevos elementos para que nuestra imaginación se dispare, ¿no? Y sea capaz precisamente de imaginar un mundo distinto del que tenemos, porque si no, solo reproducimos las mismas formas, y fondo y forma ahí se mezclan, ¿no? Entonces yo creo que son como ensayos, son como experimentos para tratar de contribuir a que ¡pum!, rompamos los moldes, ¿no? Y yo ahí siempre juego como abogado del diablo, porque estoy de acuerdo contigo. Sí tenemos que desde nuestras trincheras cada quien buscar, pero tenemos un obstáculo muy grande, que son que los chavos no leen. Sí. Entonces, ¿cómo haces que un libro con esta intención, como el que estás escribiendo, sí, llegue a los jóvenes, ¿no? Tengo la gran maravilla de ser profesora. No, eso es de verdad, o sea, es chiste y no, porque el aula te produce un contacto, digo, no es que les voy a dar a leer mi libro, pero sí te permite transmitir eso, ¿no? O sea, sí, como, e inclusive sí, presentarles el libro, ¿no? Claro. Por ejemplo, mis tesistas, que ya son más grandes, realmente, esto que digo del aula, para mí, la maravilla es con las estudiantes, porque ahí yo miro sus caras, ¿no? Miro cómo están con muchas ganas como que les prendas la chispa, ¿no? Luego ya pasan muchas cosas en la vida, pero los de posgrado ya les pueden dar a leer casi cualquier cosa y es genial, ¿no? Porque lo toman o no, pero se los pones a la mano y ya. Y no es que 4 o 5 estudiantes vayan a cambiar el mundo, no, pero yo sí creo, y cada vez creo más, y en ese sentido sigo siendo gran admiradora de los zapatistas, equipo con fútbol, despacito. O sea, si pensamos que la transformación no va a venir de un día al otro con una gran revolución, pues no creo que eso pase. Pero hay que ir construyendo, ¿no? Y nos toca construir en el entorno en el que estamos. Y a mí, pues, la universidad, estos jóvenes, pues hay que darle. Que ahí de repente el aula se vuelve como la calle, ¿no? O sea, es lo que la calle, sí, el aula. No. Sí, total, la facultad, además la facultad, sí, la facultad de filosofía y letras, es la calle, es sí, total. Sí. Ángeles, ¿dónde consigue la gente Crónica de una aplicada obstinación? Bueno, primero que nada, la librería Bonilla, Bonilla editó el libro, además está muy bonito, la edición es muy linda. Su colección de poesía entera tiene este formato, y me parece que es un formato súper lindo. Entonces, en la librería Bonilla está la y supongo que debe estar en algunas otras. Lo que tú dices es cierto, el libro es muy bonito, el formato es muy bonito, los colores son... Y yo te preguntaría, ¿tú escogiste la foto o te la propusieron? Me la propusieron. Hicimos varias pruebas, yo había propuesto otras,
y fuimos como hicimos creo que 4 pruebas. Y esta, cuando me propusieron esta, me gustó muchísimo, porque además creo que refleja muy bien el contenido. Es una flor ahí frente a un muro. Un muro cuarteado por la pandemia. Así es. ¿No? Así es, y es la vida, ¿no? Que un poco este libro es lo que busca hacer. Es decir, a pesar de todo esto, sigue habiendo vida. Sí, no, sí. Vida intensa, vida buena, pues. Sí, yo sí les recomiendo, corran y cómprenlo. Está muy, muy padre. No es un término usual para escribir un libro, pero es un bello libro de poesía. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como @cernícalo y el podcast de Una Charla Como Cualquiera lo encuentran en Spotify, en Stitchers y en la plataforma que a ustedes les guste utilizar para oír sus podcasts. Nos vemos en una próxima charla aquí en la Librería Bonilla. Ángeles, muchísimas gracias y hasta luego.